גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרבה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Elohim descansó. Bien, antes de comenzar este estudio, espero de verdad de todo mi corazón que lo que vamos a ver el día de hoy te sea de gran bendición juntamente con toda tu familia. También te pido respetuosamente que compartas este estudio, ya que lo que hemos recibido de gratis también lo demos de la misma manera. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio con nuestros versos base que se encuentran en el libro de Bereshit capítulo 2, versos 2 y 3, que dicen lo siguiente: Elohim cesó en el séptimo día su labor que había hecho, y cesó en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Bien, hoy en este estudio no vamos a entrar en ningún tipo de polémica ni debate explicando si el Shabbat es el verdadero descanso o si el domingo, como muchos piensan, lo es. Nosotros sabemos perfectamente que el Shabbat es el día en el cual nuestro Elohim descansó, y por esta razón nos vamos a centrar únicamente en este punto. Y daremos algunas de las razones por las cuales se nos enseña a guardar el Shabbat. Pero lo que es más importante para nosotros es cumplir con lo que está establecido en la Torah de nuestro Abba Yahweh. Por esta razón es innecesario entrar en algún tipo de debate o en alguna polémica con otras personas que piensan que el domingo es el verdadero día de descanso. Bien, dicho todo esto, debemos de saber que para guardar el Shabbat hay una base y un fundamento para que nosotros podamos entender el por qué es el mandamiento de guardar el Shabbat. Y ese fundamento es el descanso divino, es decir, el hecho de que Elohim descansó en su momento conforme a lo leído en nuestros versos base. Ese es el fundamento, la razón y el motivo que Elohim utiliza para darle el propósito al descanso que tiene que guardar su pueblo. Todos sabemos que cuando nuestro Abba Yahweh
sacó a su pueblo de Egipto, junto con ellos salió también un gran número de extranjeros, y cuando llegan al monte Sinai, pues reciben la ordenanza de lavar sus ropas y purificarse, porque iban a recibir de viva voz las 10 palabras de nuestro Creador, sus 10 mandamientos. Estas 10 palabras las escucharon tanto los israelitas como los extranjeros que salieron junto con ellos de Egipto. Y esto nos lleva al libro de Shemot o Éxodo capítulo 20, donde vemos que nuestro Creador comienza diciéndoles que Él es Yahweh su Elohim, quien lo sacó de tierra de Mitzraim. Entonces, a partir de esta primera declaración por parte de Elohim, vienen todas las demás. Por consiguiente, nos vamos a detener en la cuarta palabra o cuarta declaración. Y aquí es donde encontramos la razón que quiero compartir con todos ustedes en este estudio. Leamos la palabra de nuestro Elohim en el libro de Éxodo 20, verso 8, y dice así: recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. En el hebreo original dice textualmente lo siguiente: Zahor et Yom HaShabbat, es decir, esto nos habla del día Shabbat, día del descanso de todo trabajo hecho durante 6 días. Por lo tanto, nos pide recordar el Yom HaShabbat para apartarlo. Eso es lo que nos está diciendo el verso. Bien, vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos viendo la frase que dice Yom HaShabbat, y las letras marcadas en rojo dicen solamente Shabbat. Bien, luego continúan entonces los versos 9 y 10 de Éxodo 20 que dicen: tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Bien, aquí vemos muy concretamente el mandamiento, pero ahora veamos la razón que les quiero compartir. La pregunta es: ¿por qué nuestro Abba nos está pidiendo que guardemos el séptimo día? Bien, veamos la razón que está en el verso 11 que dice: porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso Yahweh bendijo el día Shabbat y lo consagró. Este verso 11 nos lleva de regreso a Bereshit capítulo 2, donde Elohim le dice a su pueblo la razón por la que quiere que recordemos el día Shabbat, día de descanso, para santificarlo. Y también nos enseña que la razón por la cual trabajamos 6 días y descansamos solamente 1 es también para dar descanso a otros, incluyendo los animales de carga, como ya vimos. En otras palabras, nos está diciendo: quiero que tú descanses porque yo descansé. Por otro lado, cuando hablamos del descanso de Elohim, no estamos hablando de descanso porque Él está cansado. Nuestro Elohim no se cansa. Por otro lado, cuando nosotros vamos al hebreo en los versos 2 y 3, que son nuestros versos base, encontramos términos diferentes
comparados con los términos que están en Éxodo 20:11. Bien, vamos a Bereshit 2:2. Aquí en este verso solo encontramos la palabra cesó, que es Shabbat, como estamos viendo. Y en hebreo dice Bay Shabbat. Esto lo veremos más adelante. Y en el libro de Éxodo, capítulo 11, verso 11, cuando leemos que Elohim descansó en el séptimo día, en el hebreo original aparecen tres palabras sumamente importantes que veremos a continuación. Por consiguiente, en este verso 11 vemos que nuestro Elohim llevó otra acción distinta. Y vemos en este verso 11 que se emplea otro verbo para hablar del descanso divino. Aquí en este texto que estamos viendo encontramos la primera palabra, que es Bainaj, y se refiere a la acción distinta que hizo Elohim que les mencioné anteriormente, y es la que estoy marcando en el recuadro rojo. Pero también aparece la palabra Ha-Shevi, que significa el séptimo día. Y por último tenemos la palabra Ha-Shabbat, que significa el Shabbat, como lo estamos viendo. Bien, ahora nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la palabra Ba-Inaj, que acaba. Ahora nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la palabra Bainaj que acabamos de ver. La palabra Naj viene del verbo Nuaj, que significa lo siguiente. Dice así: Nuaj, descansa, raíz primaria. Ahora, esto que acabamos de ver, ¿con qué podemos comparar este verbo nuaj, que significa descanso? Bien, este verbo nuaj lo podemos comparar con el nombre de Noaj. ¿Y qué significa el nombre de Noaj? Noaj significa descanso. Vamos a ver esto. Aquí dice Noaj, descanso. Ahora, esta relación entre las palabras Nuaj y Noaj va más allá de la historia del arca. Noaj tenía un papá llamado Lamej, y Lamej le puso el nombre Noaj porque esa es la razón, el motivo o la idea que está detrás del nombre de Noaj. Pero ya no les cuento más, mejor vamos a leer el texto que está en Bereshit o Génesis capítulo 5, versos 28 y 29, que dicen: Lemej vivió 188 años y engendró un hijo, a quien llamó Noaj, descanso, porque él dijo: este nos dará descanso de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Bien, aquí vemos que dice la frase: este nos dará descanso de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Esto nos lleva a Bereshit capítulo 3, que dice lo siguiente: a Adán él dijo: porque escuchaste a la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di una orden, de él no comerás, maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Por esta razón, entonces, tenemos que trabajar para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, como se dice coloquialmente. En otras palabras, tenemos que sufrir durante 6 días de la semana todas las condiciones que nos ocasione nuestro trabajo, como por ejemplo,
el estrés, dolores de cabeza, cansancio, problemas con el jefe o con los compañeros, discusiones, malos tratos, etc. A todo esto le podríamos llamar de alguna manera que estamos pagando la cuota de sufrimiento por 6 días de trabajo. Por consiguiente, la acción que Elohim hizo en Éxodo 20:11 fue hacer Nuaj, y con esto nos dice a nosotros, su pueblo, descansa. Por eso sus palabras en Éxodo 28 que dice, recuerda el Shabbat. Él no nos obliga a guardarlo. Por eso dice, recuerda, no te olvides. Porque el que lo ama va a guardar el Shabbat. Y el que no lo ama no recuerda el Shabbat, lo olvida. Pero también vemos que nuestro Elohim nos da como regalo un día a la semana de esos 6 días de labor sufrida y continua. Por lo tanto, Hashevi, o séptimo día, que es el Shabbat, nos da el descanso para recibir el alivio que Elohim da a su pueblo. Por lo tanto, es un día para que todo el pueblo de Elohim podamos experimentar esa bendición de ser libres de la maldición que vimos en Bereshit 3:17. Por lo tanto, HaShabbat o el Shabbat semanal se empieza a convertir en ese descanso o reposo futuro del cual habla Shaul en el libro de los Hebreos capítulo 4 versos 8 y 9 que dicen lo siguiente. Pero si Yahshua les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Este verso nos habla del séptimo milenio, que será un milenio de descanso junto a Mashiach Yahshua para toda la tierra. Y aún en el milenio de su reinado seguiremos guardando HaShabbat semanal. Entonces, si nos damos cuenta, durante este séptimo milenio de descanso, ya no estaremos sufriendo por el trabajo, porque estaremos en la antesala de pasar a la eternidad y obviamente estaremos como Adán en el principio, porque la tierra ya no será maldecida. Bien, veamos ahora otro texto donde nuestro Elohim lleva a cabo otra acción referente al descanso. Vamos al libro de Shemot o Éxodo capítulo 31, versos del 12 al 17 que dicen, y Yahweh le dijo a Moshe, háblale al pueblo israelita y dile, sin embargo, ustedes deben observar mis Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Observarán el Shabbat, porque es santo para ustedes. Al que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. 6 días se podrá trabajar, pero en el séptimo día habrá un Shabbat de completo reposo consagrado a Yahweh. A cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Bien, la palabra Shabbatot
que vemos en el verso 13 en plural se refiere a los días de descanso de las 7 fiestas de nuestro Abba Yahweh. Estos son también descansos completos aparte del Shabbat semanal. Y en el verso 17 que acabamos de leer, y es al verso al que quería llegar, este verso nos relata nuevamente la creación y aquí nos otorga la razón, que es el séptimo día, Yom Shevi. En este séptimo día cesó, terminó de trabajar y descansó. ¿Qué es lo que notamos aquí? ¿Por qué dice cesó y reposó? ¿Qué significa esto? Al decir cesó, lo que hizo fue Shabbat. Sí, esto es correcto, porque la palabra Shabbat significa lo siguiente. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos la palabra Shabbat, que significa descanso. Entonces, en Bereshit capítulo 2, como ya vimos, no aparece la palabra Nuach, que sí aparece en Éxodo 20:11. Por consiguiente, en Éxodo 31:17 que acabamos de leer, aparece otra palabra en hebreo que es Vainafash. Vamos a ver esto. Bien, aquí encontramos otra acción o verbo que se utiliza para la palabra reposó, que en el hebreo es nafash, y este verbo viene de la palabra nefesh. Por lo tanto, nafash es la acción de nefesh, y esto tiene una gran relación con la manera en la que Elohim creó al hombre. Vamos a verlo. Aquí vemos también que cuando nuestro Creador sopló en sus narices el aliento de vida, Adán se convirtió en un Nefesh Hayá, un alma viviente. Un Nefesh es un ser que respira, pero tal vez te estés preguntando lo siguiente, ¿pero qué tiene que ver esto con el Shabbat? Pues tiene que ver mucho. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona que está sumamente cansada por hacer alguna labor cotidiana? ¿Acaso en alguna ocasión no le has dicho, oye, tómate un respiro, descansa? Bueno, esto es lo que pasa con nuestro Elohim. Él sopla ese aliento de vida y nosotros lo tomamos porque en cada Shabbat que nosotros guardamos, y lo voy a decir de una manera figurada, nuestro Elohim nos está diciendo, detente, toma aliento, tómate un respiro, descansa y cesa de toda tu actividad de la semana. Esto es hacer nafash, y esto es hermoso en cada Shabbat, porque esto es parte del fundamento por el cual el pueblo de Yahweh guardamos el Shabbat, porque el Shabbat es un regalo de parte de nuestro Elohim y es una bendición. Y todo lo que hemos visto el día de hoy, nuestro Mashiach Yahshua lo confirma en el libro de Marcos capítulo 2 verso 27 que dice, entonces dijo a ellos, el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Este verso no dice que el Shabbat solo lo deben de guardar los judíos. Dice claramente que el Shabbat fue hecho para toda la humanidad. Pero como dije anteriormente, ni el mismo Creador de todas las cosas nos obliga a guardarlo. Por lo tanto, el que lo quiera guardar, lo va a guardar por amor a Yahweh.
y el que no quiera guardarlo, pues simplemente está contraviniendo lo dicho en Éxodo 28. Bien, vamos terminando este estudio con los siguientes versos que están en el libro de Isaías, capítulo 56, versos 6 y 7, que dice: y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל דוב התכלת